Buenos días, amados, amadas. Estamos en la sesión número 44 del estudio o de este comentario bíblico del libro de Apocalipsis. Estamos en el capítulo 11 y hoy día vamos a leer los últimos versículos, que ya leímos algunos, pero los vamos a analizar con más calma. Voy a partir leyéndolos para que entendamos de qué es lo que vamos a hablar hoy día y después vamos a orar. Dice así en el versículo 15, dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eras y el que eres, el que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Amén. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por este precioso texto. Ayúdanos a comprenderlo más. Ayúdanos a glorificarte también. Cuando comprendamos más este texto, poder adorarte a ti y poder maravillarnos de tu precioso plan de salvación, de esta esperanza que tenemos de la restauración de todas las cosas en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis queridos, mis queridas, vamos a partir con el versículo 15, vamos a ir avanzando estos versículos uno por uno y estudiándolos un poco más profundamente. Dice así: el séptimo ángel tocó la trompeta. A ver, les recuerdo que estamos en medio del toque de las 7 trompetas en este capítulo. Primero se abrieron los sellos y una vez que se abrieron los sellos, ¿no es cierto?, pasamos al toque de trompetas. Cada una de las trompetas fue un juicio y finalmente, al toque de la séptima trompeta, el rey toma posesión del reino. ¿Sí? Recuerden que las trompetas también eso simbolizaban. Por un lado, era un anuncio de la llegada del rey, y obviamente eso es muy bueno para los súbditos del rey, es muy malo para los rebeldes en contra del rey. ¿Ya? Y eso fue lo que estuvimos analizando en los últimos capítulos. Pero ahora finalmente llegamos a la séptima trompeta. Y eso, si bien es de mucho dolor para los rebeldes que están en la tierra, es de mucho gozo para el pueblo de Dios que está en el cielo. Entonces dice que hubo grandes voces en el cielo, es decir, voces fuertes que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Me detengo un poquito acá. Sabemos, mis queridos, que Jesucristo y que Dios es soberano y reina sobre todo. Lo sabemos. Y sin embargo también sabemos que este mundo está también bajo el diablo. O lo que el Nuevo Testamento dice, bajo el príncipe de este siglo, o el príncipe de la potestad del aire, que gobierna sobre qué, o más bien sobre quiénes, sobre los hijos de perdición. El gobierno del diablo sobre este mundo, si bien Cristo triunfó en la cruz, tiene un gobierno sobre las personas que son rebeldes a Dios. ¿Por qué? Porque esto es un tema de jerarquías. El diablo tiene la máxima jerarquía y es un rebelde contra Dios. De ahí en adelante, todos los que se rebelan contra Dios, ya sean ángeles, demonios, seres humanos, todos caen bajo la jerarquía del diablo. Por tanto, son hijos del diablo. ¿Sí? Y dice acá que, dice en la escritura que este mundo, ¿cómo sigue siendo gobernado por el diablo? Porque él ejerce gobierno sobre los hijos de perdición, sobre el ser humano que es rebelde a Dios. Entonces Cristo en este momento, Él gobierna legítimamente y es Señor soberano, pero al mismo tiempo hay un grupo de rebeldes. Por tanto, vivimos una época del ahora ya todavía no. Cristo ya gobierna y todavía no gobierna. Ya gobierna espiritualmente, Él está sobre todo y en su providencia Él direcciona todo. Y al mismo tiempo todavía no está físicamente acá. Todavía tenemos, ¿no es cierto?, a gobernadores malignos sobre las naciones y a la ONU y de estas personas que están bajo Satanás. Entonces resulta que en la séptima trompeta, ya, ¿qué es lo que pasa ahí? El retorno de Cristo. Jesús viene con poder y con autoridad a derrocar y a sacar
todos los malos que siguen en la escena hasta el día de hoy. Si bien el reino de los cielos, ¿no es cierto?, ha sido como esta semillita que sigue creciendo y creciendo, llegará el momento donde abarcará todo, ¿no es cierto?, con el retorno de Cristo, y los malos van a ser echados fuera. Entonces, eso es lo que ocurre con la séptima trompeta. Finalmente es la consumación de la era. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Una vez que Cristo entonces gobierne sobre este mundo, ¿no es cierto?, y esté sobre todo, ¿eso significa que después va a haber una vuelta de mano y Jesús va a perder el reino en algún momento? No. Él va a gobernar eternamente. ¿Por qué? Porque Él lo va a hacer a la perfección. Y por tanto va a tener toda la bendición de Dios, del Creador. Y va a gobernar eternamente, siempre y para siempre. Entonces, eso ocurre en el toque de la séptima trompeta. Y desde aquí en adelante, en Apocalipsis, vamos a ver el derramamiento de la ira de Dios mientras Cristo retorna. Y esas son las copas. Ya las copas, a diferencia de los sellos y las trompetas, ocurren en un lapso mucho menor de tiempo. No sabemos cuántos días o tal vez semanas, no sé, pero todo en un contexto más bien de retorno de Cristo. Y dice en el versículo 16, y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. De estos 24 ancianos ya leímos, ¿no es cierto?, en el capítulo 4, cuando analizábamos ahí en el versículo 4 y hablamos de que hay distintas posturas, pero que probablemente estos 24 ancianos sean representantes del pueblo de Dios de todas las épocas, ¿sí? ¿Por qué? Porque en sus discursos ellos hablan mucho de la redención y dan gracias al Señor por haberlos redimido. Entonces, si son redimidos, son parte de seres humanos, ¿no es cierto?, que fueron salvados por Dios. ¿Quiénes son estos 24 ancianos? No lo sabemos. Sabemos que Juan y Jacobo pidieron con Jesús sentarse junto a él, ¿no es cierto?, en su reino, y Jesús les dijo, no, eso lo tiene decidido el Padre. No tenemos idea quiénes son estos 24 ancianos, pero están ahí ahora presentes, ¿no es cierto?, y se postran ante Dios y dicen algo. ¿Qué es lo que dicen? Dicen, versículo 17, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. A ver, es asombroso al menos en dos aspectos lo que ellos dicen. Porque piensen en la gente poderosa en el mundo actual. ¿La gente poderosa en el mundo actual suele ser respetuosa? No. Generalmente, si tienen poder, avasallan, ¿no es cierto? Y si tienen poder, atropellan simplemente a las personas. Pero fíjense en Dios, que es todopoderoso. Él tiene todo el poder. Y dice que, a pesar de eso, recién en ese punto de la historia, es decir, en el futuro, Él efectivamente toma todo el poder. Dice, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Eso llama mucho la atención y es de hecho lo que vivimos hoy día, donde decimos, Señor, ¿por qué tú permites que el mal siga reinando de alguna manera a través del diablo y los gobernantes que están en el mundo y los demonios? ¿Y por qué tú permites eso? Es un plan perfecto de Dios. Todavía no lo entendemos a cabalidad, pero en parte a mí me parece que habla de la paciencia de Dios, de la humildad de Dios, que a pesar de que tiene todo el poder, no es que llega y avasalla, sino que más bien Él deja y delega autoridad y delega poder. Pero finalmente cuando llegue el momento, ¿no es cierto?, del retorno de Cristo, Él toma todo el poder, el Padre toma todo el poder porque le da todo el poder ¿a quién? A uno solo, al que es digno de todo el poder, el Cordero de Dios. ¿Se acuerdan que eso leímos en el capítulo 5? Donde los ángeles dicen, el Cordero de Dios es digno de tomar todo el poder y toda la riqueza y toda la gloria y toda la honra y toda la sabiduría. Y finalmente vemos acá al Padre, porque es el Padre el que entrega el poder al Hijo. Es el Padre el que entrega y delega poder, ¿no es cierto? Y resulta que aquí dice, finalmente tú has tomado todo el poder y has reinado. Y el Hijo, ¿qué va a hacer con ese poder? Qué increíble lo que dice Cristo. Él dice, ustedes van a reinar conmigo. Va a delegar ese poder en su cuerpo, en su esposa, en ti y en mí, en la iglesia. Qué tremendo es el Señor en mansedumbre y en humildad, mis queridos. Él no es un todopoderoso que avasalla simplemente, que atropella.
Él realmente es bueno. Y dicen el que eres y que eras y que has de venir. Y fíjense que muchas veces nosotros hablamos en tiempo cronológico, ya se los dije en el capítulo 1 de Apocalipsis, hablamos muchas veces el que era, el que es y que ha de venir, y hablamos sin cronología. Pero en el cielo, acá los 24 ancianos primero dicen, Él es, Él existe. Jehová es el que es, entonces tú eres. Y también eras. Y has de venir. Y esto de venir finalmente se ve en la consumación plena en Apocalipsis 21, cuando ya el Señor con su nueva ciudad vienen directamente a la tierra. Entonces esto es lo que dicen los 24 ancianos. Ahora, ¿qué pasa? El cielo está súper contento, porque finalmente Dios, que es el único merecedor realmente, y el Cordero, que es el único digno, toman efectivamente el poder. Ya no es un ahora ya todavía no, sino que va a ser un completo ahora ya. Ya Jesús toma todo el poder. Pero ¿cómo va a reaccionar el mundo? Dice, se airaron las naciones. Se airaron las naciones. El mundo va a estar muy enojado. El mundo va a estar enojado. Fíjense que ¿cuántas personas hoy en día dicen, ¿a dónde está tu Dios? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite la esclavitud y permite el abuso infantil? ¿Y por qué permite todo esto? ¿A dónde está Dios? ¿Por qué no interviene? Esa es la gran pregunta. La verdad es que Dios siempre está obrando, Dios siempre está salvando, pero cuando Él intervenga realmente, ¿ustedes creen que le va a gustar al mundo? El mundo pregunta, ¿por qué Dios no interviene? Por misericordia. Porque si Dios interviene, al mundo no le va a gustar. El mundo se va a airar. Claro, porque el Señor, ¿qué es lo que hace? El Señor al intervenir, Él saca a los malos. Él saca a los impíos. ¿Y quién es impío? Todos. Menos los justificados por la sangre de Cristo. Por tanto, el mundo no le va a gustar la intervención de Dios. Muchos dicen, Señor, ¿por qué no intervienes? La pregunta es, ¿te gustaría realmente que Dios intervenga? ¿Le gustaría a una persona que realmente Dios intervenga? Y ese es el problema de este mundo, mis queridos. Le echa la culpa a Dios, pero es rebelde a Dios. Dice, Dios, hazte cargo, y al mismo tiempo dicen, no quiero nada con Dios. Entonces las naciones van a estar airadas cuando Cristo vuelva. ¿Y qué es lo que va a pasar cuando Cristo vuelva en esta séptima trompeta? Por un lado, las naciones están airadas, pero también se va a manifestar otra ira, la ira del Creador. Y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos. La ira de Dios se va a manifestar principalmente en el retorno de Cristo o en la época del retorno de Cristo. Todo lo que hemos leído hasta ahora ha sido ira de Dios, sí, en parte sí, pero no la plena ira de Dios. Imagínense lo enojado que está Dios con el pecado. ¿Cuánto enojo hay? Después de haber leído las trompetas, ¿no sé? Toda la caída de meteoritos, los bichos demoníacos, el ataque alienígena demoníaco y la masacre multitudinaria que hay. Y recién ahora, en la séptima trompeta dice, tu ira ha venido. Ahora, imagínense. Es decir, ¿saben lo que eso significa? La gran santidad de Dios, mis queridos. Y cuán enojado está Dios con el pecado humano, con el pecado satánico. Es así como de hecho el libro de Romanos parte presentando el Evangelio. Yo sé que no muchas veces nosotros presentamos el Evangelio así, pero Pablo parte presentando el Evangelio así. A ver si lo recuerdo. En Romanos, cuando dice en el capítulo 1 y Pablo habla del Evangelio, dice en el versículo 15, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Fíjense. Le dice a creyentes que están en Roma, él dice, yo estoy dispuesto a viajar miles de kilómetros para ir a hablarles el Evangelio. Y uno dice, pero ¿cómo si ya están evangelizados? Bueno, porque el Evangelio es el mensaje central. Es el mensaje de Cristo y ese tenemos que recordarnos siempre el Evangelio, en todo tiempo. Porque él dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, a judío primeramente y también al griego. Porque el Evangelio... En el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y ahora él parte con la narrativa y él cuenta el Evangelio desde el punto de vista de la justicia y de la fe, y parte así, dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que se detienen con injusticia la verdad.
Fíjense que cuando nosotros predicamos el Evangelio, generalmente partimos hablando del atributo de Dios del amor. Y yo creo que está bien, porque Juan 3:16 también lo presenta así. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Pero en este caso, en Romanos, Pablo habla el Evangelio desde el atributo de la ira y la justicia de Dios. Él no parte diciendo tanto amó Dios al mundo, sino que parte diciendo Dios está muy enojado con el mundo. Y ambas son verdades que son verdades. Están ahí en la escritura. Y uno puede presentar el Evangelio ya sea con el atributo del amor como también con el atributo de la justicia, lo que implica la ira. ¿Y por qué Dios está enojado? Porque el ser humano, dice ahí, está enojado contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Todo ser humano, el Señor se le ha dado a conocer por medio de la revelación general que son las cosas creadas. Todo ser humano creció en la creación de Dios y ve los árboles y ve los pájaros y ve todas las cosas y a pesar de eso no glorifican a Dios. Más bien detienen esa verdad y luchan continuamente y activamente contra la verdad de que Dios existe. Y lo niegan. Y hay ateos, ¿no es cierto? Y personas que se oponen. Y la Biblia dice que cada uno de ellos en realidad en lo profundo saben que Dios existe. Pero detienen esa verdad como si fuera una pelota inflable que la presionan todos los días bajo el agua y lo hacen activamente. Y Dios está muy enojado con eso. Bueno, de esa manera parte hablando el Evangelio Romanos 1. Y resulta que todo el pecado humano de no glorificar a Dios, de resistirse a Dios y a pesar de todo lo ocurrido, finalmente cuando viene Cristo, viene la ira de Dios. Y la ira de Dios lo que hace es barre con todos los impíos y el que viene a gobernar es Cristo, como lo dice Judas en su carta en el versículo 15, ¿no es cierto? Cuando dice en Judas 14:15, de esto también profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. El mundo habla muy mal de Dios y piensa muy mal de Cristo. Y el Señor, el Padre, está muy enojado con el mundo porque hablan tan mal de su Hijo que dio su vida y su sangre por el mundo. Por tanto, la ira de Dios se va a revelar. ¿Cuándo? En el toque de la séptima trompeta, cuando venga el Hijo. ¿Y qué pasa al toque de la séptima trompeta? Va a dar inicio a las 7 copas finales. Y como les decía, eso de las 7 copas pareciera ser un tiempo bien reducido, porque no hay mucho que pueda sobrevivir ahí. Por ejemplo, dice que todo el agua se va a transformar en sangre. Y bueno, una serie de cosas que vamos a leer más adelante. Entonces dice: se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. A ver, parto de esta última frase. Dios va a destruir a los que destruyen la tierra. ¿Quién destruye la tierra? El ser humano. Hoy en día se habla mucho del calentamiento global, ¿no es cierto? Y que la contaminación. Miren, lo que destruye la tierra primariamente, mis queridos, no es el CO2. Lo primariamente que destruye la tierra es el pecado humano. Eso es lo que dice la Escritura. Es el pecado el que, por ejemplo, trajo la maldición original, ¿no es cierto? Y hizo que salieran espinas a todas las cosas. Es el pecado el que muchas veces en la Escritura vemos que trajo sequías y que trae, obviamente, un juicio de Dios, una maldición. Es el ser humano el que destruye la tierra. El principal problema de las naciones y de este planeta no es el calentamiento global, es la maldad humana. El corazón humano. Por mucho que se hagan pactos internacionales y se intente bajar la contaminación y todo eso, el problema acá está en nuestro corazón. En nuestro corazón idólatra, nuestro corazón que ama el dinero, nuestro corazón que ama las impurezas, las fornicaciones y todas esas cosas que contaminan la tierra y traen la destrucción de la tierra. La tierra ya no soporta el peso del pecado, dice la Escritura, y así lo describe. Ya no soporta el peso de la iniquidad y la misma tierra se vuelve contra sus moradores, que es otra de las frases que ocupa la Biblia. La tierra reclama y vomita a sus propios moradores. Entonces, el Señor va a destruir a los que destruyen la tierra. Dice entonces: se airaron las naciones
Tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Ese es el discurso de los 24 ancianos. Y quiero centrarme un poco en lo que dice ahí en grandes y pequeños. Dice que el Señor va, cuando Él vuelva, por un lado, va a ser muy bueno para su pueblo, porque dice, es tiempo de dar galardón a tus siervos, los profetas y los santos. ¿Quiénes son los profetas y los santos? Bueno, tal vez a los profetas se puede referir a los grandes profetas del pasado, puede ser. Aunque también el Nuevo Testamento habla que todos nosotros podemos profetizar y ser voceros de Dios, sobre todo teniendo la palabra del Señor, que es la Biblia, que es la palabra profética más segura, y podemos darla a otros y ser voceros de Dios. Ahora, dice también a los santos. ¿Quiénes son los santos? Los santos son todos aquellos, dice la Escritura, que fueron purificados por la sangre de Cristo. Todos aquellos que han entregado su vida a Cristo, que se han arrepentido de sus pecados y que la sangre de Cristo ha dado, han sido apartados de este mundo para Dios. Esos son los santos, es decir, tú y yo. Tú y yo anhelamos la venida de Cristo porque nuestra recompensa viene ahí, con Cristo. Nuestra recompensa no está acá en esta tierra, no está en las cosas de acá. Muchas veces buscamos las cosas de acá y las comodidades de acá, ¿no es cierto? Y los títulos de acá. Pero la verdad es que todo esto va a desaparecer. Lo que realmente debiéramos buscar es el galardón de las cosas de arriba. Es el galardón celestial. Y ese galardón, mis queridos, yo realmente los animo a que no pierdan nada de ese galardón diseñado por Dios para ustedes. Y muchas veces alguien dice, bueno, pero si yo estoy seguro en mi salvación, ¿qué importa si hago más o menos buenas obras? Claro que importa. La Biblia dice que importa en cuanto a tu galardón. Por ejemplo, en 2 Juan, capítulo 1, porque bueno, tiene un solo capítulo, dice en el versículo 8, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Reciban el galardón completo. Es decir, que uno puede recibir también el galardón incompleto. Y eso va a depender, ¿no es cierto? Si tú llevaste a cabo todas las buenas obras que Dios diseñó para ti, para tu vida. En 1 Corintios 3 dice que hay personas que se van a salvar, pero justito, como chamuscaditos pasados por el fuego, y se salvan por la pura gracia, pero llegan sin recompensa. No sé si se acuerdan de ese pasaje en 1 Corintios 3, ahí lo pueden buscar. Entonces, dice, usted realmente, miren por ustedes mismos, miren por ustedes para que reciban el galardón completo. Si es importante perseverar en el Señor, perseveren en oración, perseveren en santidad, perseveren en buenas obras, porque todo eso tiene un sentido eterno. De eso dependen sus galardones. Y tal vez ustedes dicen, bueno, ¿qué galardones tenemos? Probablemente la mayoría de los galardones tienen que ver con Dios mismo, con el disfrute de Él, con el poder estar ahí en el salón del trono, con el poder tener tiempo de intimidad con Cristo. Mucho tiene que ver con eso, aunque tal vez pueda haber también otras cosas menores que esa. Pero debemos procurar obtener el galardón completo. Por tanto, debemos seguir luchando y batallando en esta vida, no importando las cosas que enfrentamos. Seguir avanzando, no se desanimen, mis queridos. No pierdan el fruto de su trabajo, no bajen los brazos. A veces uno dice, sí, yo de joven servía al Señor, yo años atrás, pero como que me enfrié. Que eso no sea tu discurso, que no sea mi discurso, más bien perseveremos en buenas obras y amando al prójimo y glorificando a Dios y viviendo para Él. Perseveremos en buscar recibir el galardón completo. ¿Y cuándo vamos a recibir el galardón? Al toque de la séptima trompeta, cuando venga Cristo. Como dice acá, versículo 18, ¿no es cierto? Cuando dice, ha venido el tiempo de juzgar a los muertos y de dar galardón a tus siervos, los profetas y los santos, y a los que temen tu nombre, a los que no temen al ser humano, a los que no temen la ira del diablo, sino a aquellos que temen a Dios, que temen la ira de Dios y por tanto le obedecen a Él. El temor a Dios es sabiduría, dice en el libro de los Proverbios, ¿no es cierto? Es ser sabio, temer a Dios. Como Jesús dijo, no teman al ser humano que te puede matar, sí, ¿qué más te puede hacer? Teman a aquel que los puede echar al infierno, como dice ahí ¿no es cierto? En Mateo 10. Entonces debemos tener temor de Dios, y aquellos que tienen temor de Dios, obedecen a Dios, viven en pos de Él, recibirán galardón, tanto grandes como pequeños.
Y aquí puede referirse tanto a personas prominentes como menos prominentes, como también puede significar adultos y niños. La cosa es que el Señor da galardón y también da juicio y condenación sin acepción de personas, grandes o pequeños. Y esta frase, grandes o pequeños, de hecho se va a repetir en Apocalipsis. Y una de las secciones tal vez más importantes que se va a repetir es el capítulo 20, cuando dice ahí, ante el trono de Dios, dice, y un segundo, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Miren, qué potente. Qué terrible ese momento para algunos y qué bienaventurado para otros. Porque los que estén en el libro de la vida no van a ir a juicio. ¿Qué significa eso? Que ellos van a estar cubiertos por la sangre de Cristo y para ellos solamente el libro de las obras tiene que ver con ver las cosas buenas que hicieron. Y van a ser recompensadas por ellas. Esa es la gracia del Señor. No va a recordar las cosas malas, porque las cosas malas fueron lanzadas al fondo del mar. Entonces, ¿qué obras van a quedar? Las puras obras buenas. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a ser galardonados por las obras buenas. En cambio, aquellos que no están cubiertos por la sangre de Cristo, no están perdonados, se van a presentar todas las obras. No solo las supuestamente buenas, sino que también las malas. Y resulta que las supuestamente buenas ni siquiera son buenas, porque si hicieron buenas obras, no las hicieron para la gloria de Cristo. Por tanto, les es considerado por pecado. Por tanto, solo tienen malas obras. Y serán juzgados por sus obras. Todo aquel que no esté cubierto por la sangre de Cristo irá al lago de fuego, dice acá. Pero aquel que está cubierto por la sangre de Cristo será galardonado por las cosas buenas que hizo. Por tanto, mis queridos, si tú estás en Cristo, dale gracias al Señor, porque ese día no va a ser terrible para ti, va a ser de gozo. Tú vas a recibir galardón, porque estás cubierto por la sangre de Cristo, y esa es la misericordia del Señor, que te va a recompensar todas tus buenas obras que hiciste para su gloria. Ahora bien, si no estás cubierto por la sangre de Cristo, si no te has arrepentido de tus pecados, entonces ese día es terrible, porque ese día se va a descubrir todos los secretos del hombre, van a ser abiertos los libros y se va a saber todo lo malo que hicieron todos. Tanta gente que parecía ser tan buena y no era para nada bueno, porque no hay justo ni uno solo. Por tanto, esto de grandes y pequeños habla de que Dios no hace acepción de personas. Todos van a pasar por ahí. Presidentes o no presidentes. Indigentes o gobernadores. Analfabetos o grandes literatos. Todos, grandes y pequeños, van a pasar por ese tribunal de Cristo. Algunos para galardón, otros para ser destruidos. ¿Cómo estamos nosotros en eso? ¿Estamos preparados para eso? Y continúa el texto, versículo 19, y dice: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Y aquí termina la sección de las trompetas. Les mencioné ya antes, tanto en el capítulo 4, versículo 5, como el capítulo 8, versículo 5, cuando lo analizamos, que este tema de los relámpagos, voces, truenos, terremotos y granizo aparece cada vez que termina una sección de 7. Apareció en el capítulo 8, versículo 5, cuando terminaron los sellos, los 7 sellos. Aparece ahora en el capítulo 11, cuando terminan las trompetas. Y aparece después nuevamente en el capítulo 16 cuando terminan las copas. ¿Ya? Es decir, marcan como un cierre, una finalización de ciclo. Aparte de eso, también habíamos dicho que estos truenos y relámpagos aparentemente eran una manifestación visible de la voz de Dios, que dice algo poderosamente en el trono, como lo vemos en el capítulo 4, y lo ejecutan sus siervos los ángeles.
Por tanto, estos son dictámenes de Dios que ahora se cumplen, ¿no es cierto? Y hay un terremoto. Y cada vez que terminan un grupo de 7 acontece esto, y cada vez acontece de manera más grande. Y los granizos son más grandes. Al punto que cuando ya llegamos al capítulo 16, donde concluyen las copas, dice así, el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, el trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor en la tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Qué tremendo esto. Imagínense, el terremoto final va a ser tan grande como nunca lo hubo desde que hubo ser humano. Ahora, algunos científicos que estudian el diluvio manifiestan que en el diluvio hubieron terremotos grado 20 hasta grado 25 en escala logarítmica. ¿Ya? Nosotros experimentamos un 8.8 hace una década atrás y era potente. Imagínense en escala logarítmica que sube así derechito un grado 25. Eso fue lo que se manifestó en el diluvio. Es decir, aquí estamos hablando de un terremoto, no sé, grado 30 tal vez. Una destrucción pero masiva. Y dice: y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para dar el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Y ahí estamos hablando de unos 40 kilos. Manzaniques rocas de 40 kilos. Y los hombres blasfemaron contra Dios por esta plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Eso es cuando terminan las copas. Es decir, con esto le estoy diciendo que cada vez que termina una tanda de 7, el terremoto y los granizos son más grandes. Son más ¿cómo decirlo? Más mortíferos, ¿no es cierto? Al punto que al final los últimos granizos son de 40 kilos. Imagínense cayendo unas rocas de 40 kilos del cielo, destruyendo todo con un terremoto grado 30. Mis queridos, este mundo va a desaparecer. Pon toda tu esperanza en el reino de los cielos. Y para analizar eso un poco más concretamente, quiero seguir la línea bíblica del templo. Porque aquí es mencionado que el templo de Dios fue abierto en el cielo. Al toque de la séptima trompeta, el templo se abre. ¿Qué significa esto de que el templo se abre? A ver, la palabra templo también podemos llamarla, o se puede llamar también en griego santuario. Es el lugar donde Dios se encuentra con el ser humano. El templo, acá en la tierra. Ese templo al inicio, en la creación, fue el Edén. El Edén era el lugar de reunión entre Dios y el hombre. Dice que ahí el Señor, no sé si en la mañana o al atardecer, caminaba con el ser humano, al parecer al atardecer, y se juntaban y conversaban ahí en el jardín del Edén. Cristo mismo, ¿no es cierto?, conversando con Adán y con Eva. El jardín del Edén era el lugar santo en la tierra, el santuario de donde Dios se encontraba con los hombres. Después de la caída, después del pecado, ya no hubo acceso al Edén, porque se rompió el acceso al santuario, al templo de Dios. Ya no había contacto directo con Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Y si hay un contacto entre el pecado y Dios santo, el ser humano muere. Por tanto, en protección al ser humano, ya no había acceso al trono de Dios. ¿Sí? Ya no había acceso al jardín del Edén. Y los querubines resguardaban el jardín del Edén. El ser humano siguió en la tierra, pero ya no tenía acceso al santuario. De ahí en adelante, entonces viene el estado caído, donde no hay acceso al trono de Dios, no hay acceso a caminar con Dios, pero es prometido que ese acceso va a volver a ser abierto. Y ahí el Señor fue mostrando poco a poco una serie de figuras. Y una de las figuras más potentes en el Antiguo Testamento es el tabernáculo, donde Moisés se encontraba con Dios, y Moisés como mediador daba las palabras de Dios al pueblo. La verdad es que el pueblo no tenía acceso al lugar santo, pero sí un representante de ellos tenía acceso al lugar santo. Todo eso siendo figura de lo que Cristo iba a hacer.
Entonces ellos hacían sacrificios, venían los sacerdotes, incluso una vez al año el sumo sacerdote podía entrar en el día de la expiación, una de las 7 fiestas judías, y podía entrar al lugar santísimo y sobre el arca del pacto poner sangre para en propiciación, para que Dios pues fuese propicio hacia ellos como pueblo. Todo eso indicaba lo que Cristo iba a hacer en el futuro, cuando Cristo lleva a cabo esta redención en la cruz. Jesús, nuestro sumo sacerdote, Jesús, nuestro mejor y verdadero Moisés, nuestro mediador, muere como sacrificio, su sangre derramada sobre el arca del pacto, que cubre las tablas de la ley, ¿no es cierto? Y nos abre acceso al lugar santísimo. El santuario que había estado denegado su acceso para el ser humano, ahora nuevamente fue abierto en la cruz de Cristo. Y desde ahí en adelante todo aquel que muere en Cristo va directo a la presencia del Padre. Pero no solo eso, el Nuevo Testamento dice que ahora los creyentes en Cristo de hecho son el santuario de Dios acá en la tierra. Nosotros los creyentes somos el templo de Dios donde el Señor, ¿no es cierto?, está en nosotros y se contacta Dios con nosotros acá en la tierra. Y eso lo vemos en varios pasajes. Por ejemplo, les voy a poner acá Efesios 2. Efesios 2, 21. Dice: edificados sobre fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal Jesucristo, Él es la piedra, el ángulo, en quien todo edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Tú eres ahora la casa de Dios, tú eres la morada del Espíritu Santo, tú eres el jardín del Edén, ese santuario donde Dios se contacta con el ser humano. Y ahora tú eres un jardín del Edén con patas. Eres un tabernáculo con patas, un templo con patas, que puedes caminar a cualquier lado y conversar con el Señor. Y llevar al Señor a la gente. Y orar por ellos y al mismo tiempo tú estar continuamente delante del Señor mirando su rostro. ¿Qué privilegio tenemos hoy en día, Señor, en Cristo? ¡Qué privilegio! Y eso también sale no solo ahí, sino que también sale en 1 Corintios. Déjenme buscarles acá el versículo de 1 Corintios 3, 16, cuando dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El Señor está en ti. Ahora, este privilegio, mis queridos, conlleva también mucha responsabilidad. En primer lugar, nuestra primera responsabilidad es deleitarnos en el Señor y estar continuamente buscando su rostro y mirándolo a Él, como templos de Dios. Pero al mismo tiempo, vivir continuamente en santidad como amerita, ¿no es cierto?, para un templo que es sagrado. Por eso en 2 Corintios podemos leer en el capítulo 6, versículo 14, dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes son el templo del Dios viviente. Como dijo Dios: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Parte de las implicancias, mis queridos, de ser santuarios que caminamos, ¿no es cierto?, de tener al Espíritu Santo en nosotros, es que nos apartemos del pecado de este mundo. Tenemos 3 enemigos, mis queridos: el diablo, el mundo y nuestra carne. No sigas los patrones de este mundo, los patrones sociales y todo lo que te dicen en las ideologías de este mundo. No lo sigas. ¿Qué concordancia hay entre Belial, Satanás y Cristo? Tú eres templo de Dios. Tú no puedes seguir haciendo lo mismo que el mundo, pensando igual que el mundo. No puedes girar en torno al hombre y en torno al ser humano y el humanismo. Tú tienes que girar en torno a Cristo y ser cristocéntrico, y que tu pensamiento gire en torno a Dios y amar a Dios y hacer todo en torno a lo que glorifica a Dios. Y eso obviamente es radicalmente opuesto al mundo, pero eres templo de Dios. No eres cualquier piedra, eres piedra en este templo de Dios.
y por tanto no hagas un yugo igual con los incrédulos en tantos aspectos donde de repente hacemos alianza, ¿no es cierto? Y vivimos igual que ellos. Y no, mis queridos, nosotros todo lo que hagamos tenemos que hacerlo en primer lugar para glorificar al Señor y para amarlo a Él. Entonces en Cristo ahora nosotros tenemos acceso al lugar santísimo. Ahora, ¿cómo termina la historia? La historia termina más allá. No solo con un par de seres humanos, como tú y yo, siendo templos. Sino que lo que sucede aquí desde el capítulo 11, versículo 19, dice que ahora el templo de Dios se abre. Por primera vez, no es que ahora el ser humano tenga acceso al trono de Dios simplemente, sino que ahora el templo de Dios se va a abrir y va a salir, va a invadir el mundo entero. Ahora eso es súper bueno para los que están en Cristo. Es súper malo para los que son enemigos de Cristo. Porque de hecho, lo que va a implicar la apertura del trono santo de Dios es que esa santidad va a consumir y destruir el mundo. Es así como en el capítulo 15 va a seguir la narrativa del capítulo 11. En el capítulo 11 dice, se abre el templo. El capítulo 15 continúa ahora la descripción qué pasa cuando se abre el templo. Entre medio tenemos el capítulo 12, 13 y 14, que probablemente hablan de los 3 años y medio que el mismo capítulo 11 ya inició, ¿no es cierto? Pero la narrativa del templo abierto continúa en el capítulo 15, cuando en el capítulo 15 dice, después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, y del templo salieron 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio, resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Es decir, una vez que se abre el templo, ¿qué ocurre? Ahora la santidad de Dios va a salir y va a invadir el mundo. Y eso va a destruir al impío. La santidad de Dios va ahora no solamente a actuar en personas específicas que son templo de Dios, sino que va a empezar a actuar en todo el mundo, hasta que consuma toda la maldad. ¿Y por qué esas son buenas noticias, mis queridos? Porque la historia termina en el capítulo 21 de Apocalipsis. Capítulo 21 y 22. Y en el capítulo 21 leemos lo siguiente al final. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio, hablando de las nueva Jerusalén celestial. Y dice en esa ciudad, no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Y la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero su lumbrera, y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Cuando llegamos al momento final, ya vemos que incluso no es necesario un templo. ¿Por qué? Porque la santidad de Dios lo ha invadido todo, y ahora toda la ciudad, toda la creación es templo de Dios. Ya no es un lugar específico. Ya ni siquiera son individuos específicos. Ahora el templo ha sido abierto, la santidad de Dios salió, Cristo tomó el reino, la maldad echó fuera toda la impiedad, y ahora toda la creación está renovada y es santuario de Dios, encuentro de Dios y el ser humano. Qué tremendo, mis queridos, qué tremendo privilegio. Ya no es solamente un jardín del Edén. Ahora es toda la creación, es el jardín del Edén. Toda la creación es el lugar santísimo. Ahora ya no hay necesidad de un lugar específico, un templo. Dios mismo está ahí. Qué tremendo. Dios mismo, su trono, en medio de nosotros. Así que así termina la historia, mis queridos, de la historia del templo en el Nuevo Testamento. Y es algo que tenemos que masticar continuamente. Debemos reflexionar al respecto y decir, bueno, ya estoy viviendo eso. Yo que tengo el privilegio de ser un mini templo, que camino por este mundo y camino por todos lados. Estoy viviendo consagrado al Señor plenamente. Estoy alejándome del pecado y del yugo desigual, viviendo para el Señor como si ya estuviese en la Nueva Jerusalén. Así debiera ser nuestra vida, mis queridos. Que el Señor nos guíe, nos ayude, y gracias al Señor por estas preciosas palabras que leemos ahí en Apocalipsis. Vamos a orar. Padre Santo, qué tremendo es tu plan. Un plan
de tanto bien, de tanta bondad para la creación entera. Sabemos que vienen tiempos difíciles, pero al mismo tiempo entendemos que esos tiempos difíciles son solamente dolores de parto para un tiempo mejor, un tiempo perfecto, una nueva tierra, un nuevo cielo, donde ya no habrá necesidad de templo, porque tú personalmente estarás ahí. Señor, ayúdanos a vivir desde ahora ya, consagrados plenamente para ti, deleitándonos en ti todos los días, Señor, llenos de ti, llenos de tu presencia. Gracias, Señor, por tu preciosa palabra que todos los días, Señor, nos da aliento. Queremos seguir mirando las cosas de arriba, las cosas del futuro, mirar arriba y al frente, gozándonos en la esperanza suprema que tenemos en ti, Jesús. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.